no me avivé. Bueno, nada, esta es la sustitución que se llama sustitución trigonométrica, ¿no? Y habría que terminar acá, acá hay que hacer partes, es tipo cíclica, que en un momento separo una integral y la paso restando, y ese tipo de cosas. En el ejercicio 12C no se pretende que hagan esto. ¿Sí? Lo que se espera es que usen la fórmula ya calculada. Nada, esto es un comentario para que sepan por qué lado proviene la fórmula, y que no, si no parecen todos pases mágicos. ¿Sí? Bueno, seguimos adelante, a pesar de que nos perdimos el 11L en la grabación, va a estar en las hojas y hoy me acuerdo de subirlas, no como la semana pasada. Bien, la siguiente consulta eran el 17 y el 18, que ya estamos en ecuaciones diferenciales. A ver, ¿qué me dice el 17? Me dice, un termómetro marca 10 grados centígrados, que marca 10 grados centígrados, se lleva a una habitación que está a 20. En un minuto la temperatura del termómetro asciende a 15 grados. Si la velocidad con que cambia la temperatura del termómetro es proporcional a la diferencia entre su temperatura y la de la habitación, que se mantiene constante. Obtener y graficar, ¿sí? Bien. A ver, tenemos un termómetro que marca 10 grados, ¿sí? Y el ambiente está a 20 grados. ¿Sí? Y me dicen que al minuto. Un minuto después está a 15 grados. Ahora vamos a ver de qué la juega ese dato. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que va a pasar en la situación? ¿No? El termómetro va a empezar a marcar cada vez mayor temperatura. ¿Estoy congelado? Ahí me descongelé. Hace rato viene andando medio mal el internet, O sea, está como el cortándose un poco. termómetro va a ir subiendo la temperatura que marca. Hace rato, sí, me está fallando la conexión, por eso. A ver, déjame un segundito, a ver, pongamos pausa a la grabación. Continuamos. Decíamos, el termómetro va a empezar a subir, ¿sí? Tiene una cierta velocidad a la que va subiendo el termómetro, ¿no? O sea, la velocidad con que cambia la temperatura. Vamos a llamarla la velocidad de cambio de temperatura. Si es una velocidad, es la derivada. El cambio de temperatura me dice que es proporcional, K, o sea, directamente proporcional, ¿sí? A la diferencia entre bueno, le voy a cambiar las letras porque vamos a llamar temperatura del termómetro, la T mayúscula, y la T chiquita es el tiempo. La velocidad con que cambia la temperatura que marca el termómetro es directamente proporcional a la temperatura que marca el termómetro menos 20 grados. O sea, a la diferencia, ¿sí? En realidad sería, si el termómetro está, vamos a ponerlo bien, sería 20 grados menos T en el termómetro. ¿Sí? Lo que hablábamos un poco la semana pasada, creo que era con ustedes. Si yo tengo una tasa de T a 100 grados, al principio el descenso de temperatura va a ser más rápido que después. O sea, el primero el descenso es, como hay mucha diferencia entre temperaturas, la velocidad del cambio es más rápido. Esto es la ley de enfriamientos de cuerpo o de calentamiento de cuerpos de Newton. ¿Sí? Ahora, cuando se empiezan a aproximar que la diferencia es más chica, cuando la diferencia es más chica, la velocidad con la que cambia la temperatura es menor. ¿Sí? Pero esto es una ecuación diferencial. Tengo la derivada de t, hacemos lo prolijo, es k por 20 menos t, de t. ¿Y qué es lo que yo quiero buscar? Mi función de temperatura del termómetro en función del tiempo. ¿Sí? ¿Qué sabemos nosotros? Que a tiempo cero, ¿sí? A tiempo cero, bien. Decía,
A tiempo inicial, cuando empiezo a medir, que es cuando pongo el termómetro dentro de la habitación, la temperatura es 10 grados. ¿Sí? Y la temperatura a 1 minuto, ¿sí?, es 15 grados. ¿Por qué me dan dos datos? Porque yo tengo dos constantes acá dando vuelta. Una constante que es esta K, y después, como es una ecuación diferencial, yo voy a integrar en algún momento, me va a aparecer una constante de integración. O sea, voy a tener dos, digamos, parámetros involucrados. ¿Sí? Por eso es que me dan dos condiciones. Entonces, ahora voy a resolver ¿cómo? Separando variables. Tengo t' de t sobre 20 menos t de t es igual a k. Y ahora es cuando integraba. Meto la integral, diferencial tiempo, que es mi variable, de ambos lados. Pero ¿qué tenemos? T', t grande derivado, diferencial t, esto es el diferencial t grande sobre 20 menos t grande, esto es igual a la integral de k, diferencial t chiquita. O sea, estoy usando que t', diferencial de t, es el diferencial de t grande. Bien, pasemos de hoja si estamos prolijos. 3. Me queda la integral diferencial t sobre 20 menos t es igual a la integral de k diferencial t. Esto es t grande. Bueno, voy a integrar esta, voy a hacer sustitución. A 20 menos t lo llamo z, entonces menos diferencial de t es el diferencial de z, de t grande. Y dale, que estoy con las t grandes y las t chiquitas mareado. O sea que diferencial t grande es menos 1 por diferencial de z. Esta integral entonces se me transforma en menos 1 diferencial de z sobre z. O sea, es menos 1 por logaritmo natural del módulo de z. Esta es directa, no hace falta hacer sustitución ni nada, es k por t chiquita. ¿Sí? Y después voy a poner una constante de integración que acumule todas las constantes. ¿Pero quién era z? 20 menos t, o sea que menos logaritmo natural de 20 menos t es igual a k por t chiquita más c. Podría multiplicar todo por menos 1, me queda que el logaritmo natural de 20 menos t grande es menos k por t más una constante con sombrero. Le pongo sombrero, esta y esta son opuestas para conservar el más. Y acá ya puedo despejar. ¿Por qué? ¿Qué tengo? Tengo la definición de logaritmo que me dice que la base elevado al resultado es lo de adentro. O sea que 20 menos t de t es e a la menos k por t más c con sombrerito. O sea que mi función de temperatura termina siendo 20 menos e a la menos k por t más c. Ahora, ¿qué pasa? Tengo una, dos, ¿sí?, constantes involucradas dando vuelta. Voy a hacer una acomodada acá algebraica. Yo tengo que t de t es 20 menos e a la menos k por t más c. Moñito. ¿Copié bien? Sí. Esto lo puedo pensar como que es 20 menos e a la c moñito por e a la menos k por t. Para que me sea más fácil las cuentas estoy haciendo todo esto. O sea que toda esta cuenta que tengo acá, lo voy a llamar R. Entonces, R por E a la menos K por T, menos 20, es mi temperatura en función del tiempo. Y ahora es donde entran en juego mis datos iniciales. Yo tengo que la temperatura inicial
es 10 grados centígrados, y la temperatura a 1 minuto son 15 grados. Entonces voy a usar estos dos datos para encontrar R y para encontrar K. T en 0 es 20 menos R por E a la 0. Pero esto me tiene que dar 10. Entonces, ¿qué me queda? Que 20 menos 10 es igual a R, 20 menos 10 es R. O sea que R resulta ser la temperatura inicial. O sea que mi función es T de T es igual a 20 menos la temperatura inicial por E a la menos K por T. Y ahora con el dato del 1 voy a averiguar quién es K. T en 1 es 20 menos 10 por E a la menos K. Esto me tiene que dar 15 grados. O sea que menos 10 es E a la menos K, es igual a 15, paso el 20 restando, me queda menos 5, E a la menos K, paso el 10 dividiendo, me queda 1/2. O sea que el logaritmo natural de E a la menos K es igual al logaritmo natural de 1/2, menos K es logaritmo natural de 1/2, por lo tanto K es menos logaritmo natural de 1/2, o lo que es lo mismo, K es logaritmo natural de 2. Y listo, tengo el K, tengo el R, tengo la fórmula de mi función. ¿Cuál es la parte más compleja de esto para mí? ¿Sí? Es poder entender la situación y construirse la ecuación diferencial, que me modeliza, ¿no?, la situación. Una vez que tengo la ecuación diferencial, operamos vía integrales como estuvimos haciendo la clase pasada. ¿Sí? Nada, esto lo voy a poder llevar, esta función me va a quedar algo, lo puedo escribir como una exponencial de base 2 o algo por el estilo. ¿Sí? Pero una vez que tengo todas las constantes, tengo definida una función que para cada tiempo me va a decir la temperatura de mi termómetro. Si uno graficara, lo que va a hacer esto es, si este es el 20, ¿sí?, la temperatura del termómetro va a ir haciendo esto, asintótico a 20. Va a ir subiendo, ¿sí?, pero cada vez más lento. ¿Por qué? Porque lo que le resto a 20 cada vez es más chico, ¿no? Esta es una exponencial decreciente. Entonces, lo que estoy restando es cada vez menor, entonces se va aproximando asintóticamente el modelo al 20. La temperatura del termómetro sube, pero se va cada vez, o sea, acá en una unidad de tiempo, la variación de temperatura es esta, pero en la siguiente unidad de tiempo, la variación es más chiquita. O sea, las variaciones, a medida que se van aproximando el valor del termómetro, el valor ambiente, se va achicando la velocidad. 4. Y ahora pasamos al 18, que fue el último que me preguntaron. Una bola esférica de nieve se derrite de manera que la derivada de su volumen B de t respecto del tiempo es proporcional a su área en ese mismo momento. Ok. Nada, un modelo que no sabemos de dónde sale. ¿Sí? La derivada de su volumen, dice, es proporcional a su área en ese mismo momento, al área en t. Ahora, el volumen de una esfera, ¿sí?, es pi por radio al cubo, ¿cómo es? Acá habría que usar fórmulas que no me acuerdo. ¿Sí? 4 tercios. 4 tercios pi por radio al cubo, ¿no? Ese es el volumen. ¿Y cuál es el área de la esfera? Son fórmulas que no me acuerdo ni a palo.
Pi radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, no, pero eso es la longitud de la esfera, de la circunferencia. Ah, verdad. Área, esfera. Tiki, tiki, tiki. 4 pi r cuadrado, ¿puede ser? Según internet me dice que es 4 pi r cuadrado. Sí. 4 pi r cuadrado. ¿No? ¿Qué es lo que yo quiero? Me gustaría... yo acá trataría de poner el volumen, ¿no? Si el volumen es 4 tercios pi por radio al cubo y el área es 4 pi r cuadrado... Ah, claro, pero ¿y dónde meto el tiempo? Es acá la pregunta, ¿no? La idea de su volumen respecto del tiempo es proporcional a su área en ese mismo momento. Claro, el volumen depende del radio. Es 4 tercios pi por radio al cubo. El área también depende del radio. Es 4 pi por r cuadrado. Dice que la velocidad... Qué confuso. Su volumen en función del tiempo... Y me dice que para tiempo igual a 0, el diámetro es 5 centímetros. Y 30 minutos después, el diámetro es 2 centímetros. El tema es cómo me armo esto en función del tiempo. A ver, primero busquemos la relación entre área y volumen, ¿sí? El área es el volumen sobre 3/4 del radio. Digo bien, porque si hago 4 tercios pi r cubo, no 4 tercios. Sobre, no, 4 tercios acá. 4 tercios R, 4 tercios se me va con 4 tercios, R se me va con R. Entonces me queda, no, pero quiero que me quede 4, así que esto es 1/3 del radio. 1/3 del radio. Entonces me queda 4 tercios dividido 1/3, me queda 4 pi r cuadrado. O sea que el área lo puedo escribir como 3 veces el volumen sobre el radio. En función del tiempo. O sea, la velocidad, ¿me queda bien ahí si digo así? Es 3 veces K sobre el radio, volumen en función del tiempo. Claro, el problema es que el radio varía en función del tiempo también. No me convence lo que estoy haciendo. Que no sé cómo... No habrá que jugar con el radio porque ahí te da el diámetro y te da la Sí, claro, velocidad. el problema es que el radio en realidad es un radio en función del tiempo. ¿No? Entonces, algo que podría decir es que el volumen es 4 tercios pi por el radio en función del tiempo al cubo. El área es 4 pi radio en función del tiempo al cuadrado, y entonces ahí me gustó más. Si lo pienso así, me dice que la derivada de la velocidad en función del tiempo es la derivada de esto en función del tiempo. ¿Cuál es la derivada de esto?
me queda 4 tercios pi por la derivada de la función de radio en función del tiempo, que es una regla de la cadena. Es 3 por r cuadrado en función del tiempo por r' en función del tiempo. Esto es igual a, es directamente proporcional al área, que es 4pi por r cuadrado en función del tiempo. Esta sería la ecuación. ¿Qué tiene de bueno? R cuadrado en función del tiempo. R cuadrado en función del tiempo se me vuela. O sea que me queda que la derivada del radio en función del tiempo es 4pi. El pi también se me vuela con el pi. Así que ¿qué me sobrevive? Y el 4 con el 4. Y el 3 con el 3. Se me simplificó todo. Me quedó que la derivada es la constante. Muy raro. Este 3 se me fue con este 3, este 4 se me fue con este 4, pi, pi, r cuadrado cuadrado. O sea que la derivada del radio, del cambio de radio con función del tiempo es k. Entonces, ¿qué me queda esto? ¿Sí? ¿Cuál sería la integral de r' de t diferencial t? Sería la integral de k diferencial t. O sea que r de t me queda que es k por t más una constante. Esta es la variación del radio, es lineal. Y con los dos datos que me dan, que el diámetro en 0 es 5, o sea que el radio a tiempo 0 es 2,5. Y el radio a los 30 minutos, vamos a ponerle a 0,5 horas, pongámosle en horas, en 0,5 es 1. Y con eso puedo sacar K y puedo sacar C. ¿Y qué era lo que me pedía? ¿En qué momento el diámetro será de 1 centímetro? Y bueno, y ahí lo saco de acá. Y ya está. ¿No? Con estos dos datos puedo sacar K y C, y después puedo sacar, hago R en 1 y terminó. No, R en 1 no. Tengo que ver cuando el diámetro, o sea, cuando esta cuenta me da 2. Y listo. Uy, rebuscadísimo. ¿Se entendió lo que hice? Porque yo siento que quedó rebuscado. Yo vengo perdido hace rato. Bueno, a ver, miremos un poquito. Me pide la relación entre el volumen. El volumen de una esfera es 4 tercios pi por el radio al cubo. El área de la esfera, o sea, la cáscara de afuera, también depende del radio y es 4pi por radio al cuadrado. ¿Sí? En O la sea que solución da eso, lo que te dio al último. ¿Esto que me dio a mí? Sí, una lineal. Sí. ¡Vamos! Iba a salir, no me iba a ganar. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es esto? ¿Cuál es mi problema? El problema con el que yo estoy trabajando. Yo tengo una bola de nieve que se va derritiendo, o sea, se va haciendo más chiquita. O sea, a medida que pasa el tiempo, el radio cambia. O sea, el radio depende del tiempo. O sea que en realidad mi radio, en mi proceso dinámico, es un radio que depende del tiempo. Entonces, ¿qué tengo? Que el volumen, en vez de hacerlo depender del radio, lo puedo hacer depender del tiempo. Y decir, es 4 tercios pi por el radio al cubo, pero el radio es la función r de t. Dado un tiempo, tengo un cierto radio, lo elevo al cubo y lo multiplico por 4 tercios pi y tengo el volumen en ese momento. El área también depende del tiempo y es 4pi por el radio a tiempo t al cuadrado. O sea, a los 5 minutos, ¿cuál es el área? Y es el radio que tiene a los 5 minutos la bola elevado al cuadrado por 4pi. ¿Sí? Estas serían las funciones de volumen y área en función del tiempo. Pero ¿qué me dice como dato?
Me da un dato que no sabemos de dónde sacó, que la derivada de la función de volumen, del volumen en función del tiempo, es proporcional, es K por la función de área del tiempo. Esto es un dato que me lo dan, no sé de dónde lo sacaron. ¿Sí? Ahora, ¿qué es B' de t? Es derivar esta función, o sea, esto es 4/3 pi por r al cubo de t derivado. Esto tiene que ser igual a K por 4pi por r cuadrado de t, que es la función de área. Y acá me quedó todo en función de la, valga la redundancia, en función de la función radio. Ahora acá voy a derivar. Esto es una constante, sale para afuera, me queda 4/3 pi. Por la derivada de esto es una regla de la cadena, así que es 3 veces por la función r de t al cuadrado, o sea, derivo algo elevado al cuadrado, es 3 por el algo al cuadrado. Algo al cubo es 3 por el algo al cuadrado. Por regla de la cadena, ahora derivo lo de adentro, r' de t. Y acá me queda K por 4pi r cuadrado de t. Acá no hago nada porque no tenía signo de derivada. Pero ¿qué pasa cuando hago esto? Me queda que r cuadrado de t y r cuadrado de t están multiplicando de ambos lados de la igualdad, los puedo simplificar. 4pi tengo acá y 4pi tengo acá, así que los puedo simplificar. Y acá tengo un 3 y tengo un 3, los puedo simplificar. O sea, se me simplifica todo por cómo está planteado el problema. O sea, el problema está armado para que me pase esto. O sea que me queda que r' de t es igual a una constante. Pero si una función, su derivada es una constante, quiere decir que la función es la constante por la variable más una ordenada al origen. O es lo mismo integrar de ambos lados. ¿Sí? Rebuscadísimo el ejercicio, o sea, difícil de traducir. Listo, o sea que el radio varía linealmente en función del tiempo. Y ya está, es lo que necesito, porque, a ver, me dice que R en 0, el radio en 0 es 2,5. Me dice que el radio en 0,5 en media hora, ¿sí?, es de 1 centímetro. Con estos dos datos, yo ya puedo sacar quién es K y quién es C. Una función lineal. Si conozco dos puntos, la conozco completamente. Y después me dice en qué momento el diámetro será de 1 centímetro. O sea, me preguntan, ¿para qué t r de t es 0,5 centímetros? ¿Sí? Nada, una vez que tengo el K y tengo el C, igualo la fórmula 0,5 y despejo. Y terminé. Uy, está buenísimo. Hacía muchos años que no preguntaban este. Se ve que están haciendo ustedes la práctica a conciencia. Como es el último de ecuaciones diferenciales, muchas veces lo descartan. ¿Sí? Nada. Les puedo asegurar que los de ecuaciones diferenciales que aparecen en los parciales no son tan rebuscados como esto. ¿Sí? Eso seguro, seguro, seguro. Bien. ¿Alguna consulta más de cálculo de primitivas o ecuaciones diferenciales? ¿No? Entonces vamos a integral definida. ¿Sí? Que ya es directamente toda la práctica 6. Que post hoy la pueden hacer todo. A ver, el primer ejercicio de la práctica apunta a las cosas que vieron
la clase pasada con Daniel de la integral definida. Dice, dibujar la región asociada a cada integral definida y evaluarlas a través de alguna fórmula geométrica. O sea, son áreas que yo puedo representar a partir de alguna fórmula. Por ejemplo, si tengo, ejemplo tipo 1. Entre 2 y 4, la integral de 3 diferencial x, ¿cuál sería la región asociada a esto? Tengo la función constantemente 3, y x va entre 2 y 4. Acá es 2, y acá es 4. O sea, la región asociada a esta integral es esta región de acá. ¿Sí? Como es toda positiva, puedo calcularla directamente haciendo base por altura. ¿Qué me queda? La base mide 2, la altura mide 3, es un rectángulo esto, así que esto mide 6. ¿Sí? En eso se refiere con analizar la integral y trabajarla con alguna fórmula geométrica. ¿Sí? X más 3 entre 0 y 2, entre menos 1 y 3. ¿Sí? Ejemplo 2, digo, si tuviera la integral entre menos 1 y 2 de x diferencial x. De vuelta, me lo dibujo. La función x es esta. La identidad, y igual x. Tengo el menos 1 por acá y el 2 por acá. Mi región asociada va a ser esta. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Esta parte va a estar restando y esta parte va a estar sumando. O sea, la función, la integral definida barre áreas, pero si el área está por debajo del eje X, me la considera negativa. O sea que esto va a ser este área de acá. O sea, lo podríamos escribir en función de áreas, llamémosla a esta área 2, a esta área 1, sería el área 2 menos el área 1. Porque el área 2 está positiva y este está por debajo del eje, así que es negativa. Entonces, en estos casos, yo puedo trabajar con fórmulas geométricas. La idea de Riemann, ¿cuál es? Es empezar a trabajar cuando los lados de mis curvas no sean rectos, sino que sea algo curvado, y de ahí surge, ¿no?, esta idea de primitiva y la regla de Barrow. El área 2 es un triángulo de base 2 y altura 2. Así que base por altura sobre 2, me queda 2. El área 1 es un triángulo de base 1 y altura 1. O sea, es 1 por 1 dividido 2, me queda un medio. O sea que la integral entre menos 1 y 2 de x, diferencial de x, ¿a qué es igual? ¿Sí? A 2 menos un medio. O sea que me queda 2 menos un medio son 4 y menos 1, 3 medios. Ahora, ustedes vieron hoy, para empezar a mezclar un poco las dos clases teóricas, la regla de Barrow, ¿no? La regla de Barrow, ¿qué me dice? Que la integral entre a y b de f chiquita de x diferencial x va a ser f grande en b menos f grande en a, donde f es una primitiva de f chiquita, una primitiva cualquiera. ¿Por qué? Porque ahora acá cuando reste, la constante se me vuela. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si quiero hacer la integral entre menos 1 y 2 de x diferencial x, me voy a buscar la integral indefinida de x diferencial x. Por eso trabajamos estos cálculos previamente, porque lo necesitamos para la regla de Barrow, la integral de x diferencial de x, que nos queda x al cuadrado sobre 2, más una constante. Pero como Barrow me dice que es alguna primitiva, lo que hacemos habitualmente es considerar la constante igual a 0. O sea que esto, ¿qué me va a quedar según la regla de Barrow? X al cuadrado sobre 2 analizado en menos 1, entre menos 1 y 2.
O sea, es la función en el de arriba, 2 al cuadrado sobre 2, menos la función en el de abajo, menos 1 al cuadrado sobre 2. ¿Qué nos queda? 2 al cuadrado es 4. Dividido 2, menos 1 sobre 2, 3 medios. O sea, usando Barrow, para esta integral, llegamos al mismo resultado que sin hacer Barrow, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Acá yo puedo calcularlo porque los bordes son rectos, ¿sí? Entonces puedo aplicar fórmulas geométricas de área en esta o en esta, ¿sí? Barrow me va a servir, es más general, para cualquier función. O sea que si yo calculara, ¿sí?, la integral entre 2 y 3 de x al cuadrado diferencial x, ¿cuál sería la región asociada? X al cuadrado es esto, acá tengo el 2, acá tengo el 3, es esta la región asociada que tiene un borde curvo, ¿sí? Entonces yo acá no puedo calcular el valor de la integral definida utilizando una fórmula de área. ¿Por qué? Porque las fórmulas de área que usamos en la geometría plana es para figuras que tengan lados rectos, ¿sí? En este caso, como la función es siempre positiva, en el intervalo que estoy considerando, la integral definida va a coincidir con la medida del área, ¿sí?, entre el gráfico de la curva y el eje X. Barrow, ¿qué me diría? Bueno, esto, la integral entre 2 y 3 de x cuadrado diferencial x va a ser una primitiva de esto. Integro como aprendimos a integrar en la práctica 5, x al cubo sobre 3, analizado entre menos 2 y 3. O sea, me queda 3 a la 3 sobre 3, menos 2 a la 3 sobre 3. Me queda 3 al cubo es 27, dividido 3 es 9, menos 8 tercios. O sea, es 9 más 8 tercios, 3 por 9, 27, y 8 son 35 tercios. O sea, para este caso, este área, ¿sí?, y estoy haciendo un combinado de las dos clases teóricas juntas, este área va a ser 35 tercios unidades de área. O sea, esto es un número, pero tiene una unidad de área que depende de la escala que yo tome y cuál es la unidad que tomo sobre los ejes, ¿sí? Por eso no le ponemos unidad, porque en realidad es 35 tercios unidades de área, ¿sí? O sea, fíjense cómo arranca la práctica trabajando la idea de la integral de Riemann en casos en donde yo lo puedo hacer artesanalmente, sin necesidad de recurrir a la regla de Barrow, ¿sí? Bien, en el ejercicio 2 me pide cuándo son integrables. Ahí me tengo que acordar, ahí tengo que revisar, ¿sí?, las condiciones de integrabilidad, ¿no? O sea, dijimos que a f de x es integrable en AB, y ahí había varias condiciones, ¿sí? Una es que f sea si f de x es continua en AB. ¿Por qué? Porque si es continua en un intervalo cerrado, eso me asegura, ¿sí?, la acotación. Básicamente, en realidad lo que quiero es que f de x sea acotada, ¿sí?, en el intervalo, ¿sí? Pero también lo que podría pedir, en realidad, es acotada y continua a trozos. En realidad lo que tengo que pedir es que tenga una cantidad numerable de discontinuidades. O sea, yo tengo que poder contar las discontinuidades.
O por lo menos que sea un conjunto, ¿cómo se dice? Equipotente con los números naturales. ¿Sí? Estoy buscando bien cómo se las dio Daniel para que no tengamos diferencias, para no olvidarme de nada. Toda función constante es Riemann integrable, toda función monótona y acotada es Riemann integrable, toda función continua es Riemann integrable. ¿Sí? Cuando dice función continua a trozos, es esto que yo les digo, ¿sí? Esto era acotada y monótona, me faltó. Eso era lo que me faltaba. ¿Sí? Continua a trozos es una cantidad numerable de discontinuidades. Les digo por qué, porque ya los voy a eliminar automáticamente. ¿Sí? En el ejercicio 2C aparece esta función que yo odio porque para mí no suma, 1 o menos 1. 1 si x pertenece a los racionales y menos 1 si x no pertenece a los racionales. Esta función no es integrable. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad no numerable de discontinuidades. Tiene tantas discontinuidades como números irracionales hay. ¿Sí? Nada. No la puede integrar. Esta función es una función que son dos rectas, pero cada recta tiene infinitos agujeritos. En el 1 tiene más agujeritos que en el menos 1. Pero no importa, necesitaría hablar de cardinalidad y no lo voy a hablar. ¿Sí? Pero la idea del ejercicio 2 es ver qué funciones cumplen con los criterios de integrabilidad. ¿Sí? Si son acotadas, si son... ¿Podrías mostrarme ¿Qué? un gráfico de una función que tenga una cantidad numerable de discontinuidades para que me quede claro? ¿Una cantidad numerable de discontinuidades? Sí, por ejemplo, imaginemos que acá empieza el A y la función hace esto. Y acá está el B. Ah, ok. O sea, ¿cuántas discontinuidades tiene? 1, 2, 3, 4. En realidad, acá se diría que son contables. Las puedo contar porque son finitas discontinuidades. El tema que el infinito, acá es donde me falta un poco de palabras básicas. Los infinitos no son todos iguales. ¿Sí? Si nosotros miramos los números naturales, son infinitos. Si miramos los números reales, son infinitos. Ambos conjuntos son infinitos, pero el infinito de los números reales es más grande que el infinito de los números naturales. O sea, si yo le doy a cada número natural un número real, a todos, ¿sí? Me quedo sin números naturales, pero números reales todavía me sobran. ¿Sí? Esto es lo que se llama cardinalidad, o sea, los números naturales tienen cardinal Aleph 0, y los reales tienen cardinal Aleph 1. O cardinal, o C, que es el cardinal de continuo. ¿Sí? Si yo tengo una cantidad numerable de discontinuidades, puedo partirlo en cachitos, y como que esos cachitos los puedo contar, entre muchísimas comillas. ¿Sí? O sea, lo puedo partir así, en pedacitos. Ahora, si las discontinuidades no son numerables, tengo como que es muy frenética la cantidad que tengo. Entonces no puedo terminar de partirlo bien. Necesitaría un poco de topología de la recta real para hablar de estas cosas. Y me está faltando. Créanme que esta función es una porquería, ¿sí? Que no es continua en ningún punto, por ejemplo, esta función. Es acotada, pero no es continua en ningún punto.
no es derivable en ningún punto, no es integrable en ningún intervalo, es una basofia, es un caso bien patológico. ¿Sí? Pero vuelta, analizar la integrabilidad es recorrer las propiedades que me aseguran si una función es integrable o no. ¿Sí? Acá principalmente lo que nos interesa de integrales definidas son el teorema fundamental del cálculo, pensando en funciones integrales, y el cálculo de áreas. ¿Sí? Que para el cálculo de áreas vamos a utilizar algunas propiedades de la integral definida. ¿Sí? Que es a lo que apunta el ejercicio 3. Yo voy a hacer un recorrido hoy por toda la práctica. ¿Sí? En el ejercicio 3, ¿no? Tipo 3, lo que quiero usar es que si yo tengo la integral entre a y b de f de x, es igual, si c pertenece al intervalo AB, es igual a la integral entre a sobre c de f de x más la integral entre c y sobre b de f de x diferencial x. O sea que puedo ir partiendo la integral. Por eso si yo tengo una cantidad de discontinuidades numerable, si acá tengo A y acá tengo B, y en C es donde tengo la discontinuidad, para calcular la integral entre A y B de f de x, yo lo puedo partir justamente donde está la discontinuidad, es decir, esto es la integral entre A y C de f de x, más la integral entre C y B de f de x. Y en cada uno de estos tramos la función es continua, así que es integrable. ¿Sí? Entonces, esta es una de las propiedades que quiere trabajar el ejercicio 3. La otra propiedad es que se cumple la linealidad, la integral entre a y b de k por f de x, diferencial x, es k por la integral entre a y b de f de x, diferencial x. Segunda propiedad. ¿No? Entonces, por ejemplo, me dice, tengo la integral entre 2 y 4 de f de x, diferencial x, es 8. Y la integral entre 3 y 4 de f de x, diferencial x, es 3. Entonces, por ejemplo, me pide, estos son datos, me pide, por ejemplo, hallar la integral entre 2 y 3 de f de x, diferencial x. ¿No? Si yo tengo la integral entre 2 y 4 como dato, entre 2 y 4, puedo decir la integral entre 2 y 4 de f de x, diferencial x, pensarla como la integral entre 2 y 3 de f de x, diferencial x, más la integral entre 3 y 4 de f de x, diferencial x. Y acá me aparecen mis datos. La integral entre 4 y 2 es 8. La integral entre 3 y 4 me dijeron que era 3. Ya puedo despejar esto sin necesidad de conocer quién es la función. De acá, si despejo, la integral entre 2 y 3 de f de x, diferencial x, me queda 5. A eso apunta el ejercicio 3, el ejercicio 4, ¿sí? Y en el ejercicio 5 ya empieza a trabajar con la función de área, ¿no? Con la función integral. ¿No? En el 5 me aparece un gráfico de una función que hace esto. Este es el 5, este es el 4, este es el 6 y termina en el 7. Se me fue la escala al demonio. Y acá es el 1. Y me pide la f grande de x, es la integral entre 0 y x de f chiquita de t, diferencial t. Este es el gráfico de la f chiquita.
¿Sí? ¿Qué es lo que hace esta función? Es la integral entre 0 y x. O sea que si yo tengo, me podría armar f grande de x y decir, a ver, entre 0 y 4, si yo tomo un x acá, mi función ¿qué hace? Me barre todo este área. Como la función es positiva, la función integral es una función de área. ¿Sí? Entonces, lo voy a pensar como función partida. Entre 0 menor o igual que x, menor o igual que 4, es base por altura. La base es x y la altura es 1. Así que me devuelve x. Entre 4 y 5, la función sigue siendo una función de área porque sigue siendo el gráfico positivo. O sea que entre 5, 4, menor que x, menor que 5, después vemos los iguales. ¿Qué me queda si yo tomo la x por acá? Me queda todo el área de este rectángulo más esta partecita del triángulo. O sea, me queda todo el rectángulo, que es 4, más, ¿y cómo saco esa partecita? Todo geométricamente lo voy a hacer. Tiki, tiki, tiki. Yo tengo que acá la distancia, tengo una cierta distancia, acá tengo el 4, acá tengo x, y acá tengo el 5. ¿Sí? Yo podría pensar que es, bueno, este área es el área total del triángulo menos este triangulito. El área total del triángulo es la base, que es 1, por la altura, que es 1, sobre 2. O sea, es 1/2 menos este triangulito de acá, que voy a pintar de verde, que ¿cuál es el área del triangulito verde? Lo de longitud de la base, que es x menos 5, ¿sí? Por la altura, y ahí tendría que calcular quién es esta recta, todo sobre 2. ¿Sí? O sea que yo esta recta me la tendría que calcular. ¿Sí? Hagámoslo rápido. Pasa por el 0,5 y pasa por el 4,1. No, por el 5,0. Perdón. Ya estoy mareado. O sea que esto es menos x más 5. ¿Estamos de acuerdo? Si pongo 5, menos 5 más 5 es 0. Si pongo un 4, menos 4 más 5 es 1. O sea, es esta recta de acá. O sea que este punto de acá, si esta coordenada es x, es menos x más 5 sobre 2. X menos x, x menos 5 por menos x más 5 sobre 2. Y después del 5 en adelante, me empieza a restar cosas, porque ya ahí la fórmula ya no es la función, ya no representa un área, porque acá ya tengo la función negativa. O sea que tengo que ver cuánta área acumulé acá y empezar a restar el área que acumulo acá. ¿Sí? Y así me puedo ir armando, si yo quisiera, que no me lo pide el ejercicio, la fórmula de la función f grande. La función f grande me pide f en 4, el ejercicio. Me vuelvo a hacer el dibujo. Este es el 4, esta es f chiquita. F grande en 4 es la integral entre 0 y 4 de f chiquita de t diferencial t. Como la función f chiquita es positiva, representa un área, que es este área, o sea que me queda 4. Ahora, si yo quiero hacer f en 7, es la integral entre 0 y 7 de f de t diferencial t. Que esto lo podría pensar usando las propiedades que hice antes, que es la integral entre 0 y 4 de f de t diferencial t, más la integral entre 4 y 7 de f de t diferencial t. Esta integral ya la calculé, es 4. Esta integral, como la función f está por debajo del eje, va a ser negativa. Entonces tendría que calcular este área 2
y entonces me va a quedar menos el área 2, f en 7. Si vamos viendo, acá va subiendo el área de forma lineal. Después empieza a decrecer, sigue decreciendo, o sea, sigue creciendo pero más lento, después empieza a decrecer y después sigue decreciendo. O sea, para graficar la función f, yo completaría este armado que estaba haciendo yo de la fórmula de f grande. ¿Sí? ¿Vamos o no vamos? Estoy yendo un poco apurado porque se me está pasando la hora y quiero abarcar la mayor cantidad de la práctica. En el ejercicio 6, la idea es exactamente la misma con otras funciones. Le dan una función f chica partida en tramos y le definen la f grande como la integral entre menos 1 y x de distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, digo en el 6, me dicen f chiquita de x es menos 1 si 1 menos 1 menor o igual que x menor que 0. 2 si 0 menor o igual que x menor que 4. 1/2 si 4 menor o igual que x menor o igual que 6. Una función bien discontinua. Si yo me hago el gráfico, arranca en menos 1, ¿sí? En menos 1 vale menos 1, desde menos 1 hasta el 0. Acá está abierto. Entre 0 y 4 vale 2. Y entre 4 y 6 vale 1/2. Tengo dos discontinuidades, así que es integrable. ¿Sí? Es integrable esta función que me va a barrer áreas de izquierda a derecha. El tema es que en esta parte va a estar negativa el área porque el gráfico de la función f chiquita está por debajo del eje. O sea, si yo quisiera armar f grande de x como la integral entre menos 1 y x de f chiquita diferencial x, ¿cómo se comporta f grande? Si x está entre menos 1 y 0, ¿qué es? Si x está por acá, es el área de este rectangulito, pero negativa, porque está por debajo del eje. ¿Cuál es el área de este rectangulito? La longitud de esto por 1. O sea, a ver, yo tengo el menos 1 por acá y x por acá. ¿Cuál es la longitud de este pedacito? Cuidado con el signo, tenemos que tener cuidado con el signo, ¿no? ¿Sí? Si estuvieran los positivos y tuviera el x por acá y el 1 por acá, yo diría es x menos 1. O sea, el mayor menos el menor. Si hago el mayor menos el menor, x menos menos 1, me queda x más 1. A ver, fijémonos si x más 1 es efectivamente la longitud de este segmento. Pongámonos un ejemplo. A ver, si este fuera 0,7 menos 0,7, ¿cuál es la longitud de este segmento? Según mi fórmula sería menos 0,7 más 1, 0,3. Bien, funciona. O sea, la longitud de este segmento es x más 1. Por la altura, que es 1, o sea, me queda menos x más 1. Le pongo el menos porque está por debajo del eje. Ahora, entre 0 y 4, 0 menor o igual que x, menor o igual que 4, ¿qué va a ser? Va a ser, si x está acá, va a ser el área que barrió menos este pedacito. Este pedacito mide exactamente 1. O sea que voy a tener 2x menos 1. Fíjense que la función es continua, por eso pongo un igual acá y un igual acá. ¿Por qué f grande me queda continua? Porque mi función f chiquita
tiene una cantidad numerable de discontinuidades, y las discontinuidades son de salto finito, o sea que siempre es acotada en el intervalo. ¿Sí? Cuando llego al 4, acumuló toda este área, que es 4 por 2 es 8, y le restó 1, o sea que es 7. 7, y a eso le va a agregar el área que acumule acá, este pedacito. Eso es esta longitud, que es x menos 4, por la altura, que es 1/2. 4 menor o igual que x, menor o igual que 6. Se puede corroborar con las herramientas que tenemos que esta función integral es continua en el intervalo -1, 6. Es continua en 1, 6. ¿Sí? La función integral, si cumplo con las condiciones de integrabilidad, la función integral me queda continua, aunque la función original, f chiquita, hasta que yo pongo acá adentro, no sea continua. ¿Sí? Porque el salto es de medida 0, las discontinuidades. Esa es la idea del 6, y del 5 y del 6, ir armando esta función integral a partir de los gráficos. En el 7 hay que usar, en el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, ¿sí? Hay que usar el teorema fundamental del cálculo generalizado. O sea, la versión más general yo voy a dar, uno puede ir construyéndola de a poco. ¿Sí? O sea, ¿cuánto dije? Del 7 al 12, lo que quiero usar es que si yo tengo f grande de x es la integral entre g de x y h de x de f chiquita de t diferencial t, f' de x, ¿qué es? Es f chiquita en h de x por h' de x menos f chiquita en g de x por g' de x. Teorema fundamental del cálculo generalizado. Le llamamos a esto. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Imaginemos que me dicen que f grande de x, digo bien, es la integral de x cuadrado más 5, entre x cuadrado más 5 y coseno de x de e a la t diferencial t. Y me piden calcular f' en 0. Entonces, como es una función integral, voy a usar el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? F' de x, ¿qué es? Es la función de adentro, cada vez que aparezca su variable, poner la función de arriba. E a la coseno de x, y eso lo multiplico por la derivada de la función de arriba. Menos seno de x. Menos la función de adentro, donde está la variable, la función de abajo, e a la x cuadrado más 5, por la derivada de la de abajo, 2x. Y acá no hay constantes porque esto es una derivada. O sea, el teorema fundamental del cálculo me dice cómo derivar funciones integrales. ¿Sí? Entonces, f' de x me queda e a la coseno de 0 por menos seno de 0, menos e a la 0 cuadrado más 5 por 2 por 0. Como seno de 0 es 0, me queda 0, más 0, menos 0, 0. Entonces, por ejemplo, acá ya puedo decir que esta función, feísima, que no sé ni qué corno representa, en 0 tiene un punto crítico, porque su derivada vale 0.
Es más, podríamos analizar la derivada segunda de f. Tengo que derivar esto y derivar esto. Pero acá ahora ya no tengo integrales, ahora derivo como en la práctica anterior. Derivada del producto, la derivada del primero, e a la coseno de x por menos seno de x, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, menos coseno de x. Menos esto, la derivada del primero, e a la x cuadrado más 5, por 2x por 2x, esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos por este menos, o vamos a poner menos paréntesis, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Por qué busco la derivada segunda? Porque si yo ahora hago la segunda derivada en 0, que era el punto crítico, me va a decir si es un máximo o un mínimo. ¿Qué me queda? ¿Sí? Toda esta parte me queda 0, porque me queda seno de 0 que se me muere. Más e a la coseno de 0. Coseno de 0 es 1, o sea, me queda e por menos 1. Menos, acá pongo un 0, se me muere, acá pongo un 0, me queda menos e a la quinta por 2. O sea que la derivada segunda me queda menos e menos 2e a la quinta. Esto es un número negativo, porque es menos e es positivo, con este menos se me hace negativo, lo mismo por acá, es negativo. O sea, si yo tengo un valor donde la primera derivada se anula y la segunda derivada es negativa, entonces f grande de x tiene un máximo en x igual a 0. En algún ejercicio, por ejemplo, les dan una función como este y dice probar que tiene un máximo en tal valor. Entonces, busco la primera derivada, compruebo que en el valor que me piden me da 0. Busco la segunda derivada y con el criterio de la derivada segunda, ¿sí? Decido si es un máximo o un mínimo. En el 8 me habla de punto de inflexión, lo mismo. Siempre que hablemos de máximos, mínimos y puntos de inflexión, estamos pensando en derivadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que se agrega de nuevo en esta práctica? Que las funciones que vamos a derivar ahora son funciones integrales. Y para derivarlas siempre recurrimos al teorema fundamental del cálculo. Bueno, con eso se pueden entretener con el 10, el 11 y el 12. ¿Sí? Esperen que quería hacer uno más. Si lo encuentro. En el 10, un comentario sobre cómo trabajarlo, me dice que quiero hallar, me dice f continua en R, hallar f en 1 y f en 4, sabiendo que x por el seno de pi por x es igual a la integral entre 0 y x al cuadrado de f de t diferencial t. O sea, me plantea una ecuación, una igualdad entre dos cosas, y me pide hallar f en 1 y f en 4, pero f está acá dentro de la integral. Yo tengo que sacarla de ahí adentro para poder trabajar y poder calcular esto. ¿Qué es lo que voy a hacer para sacarlo? Voy a derivar de ambos lados. O sea, la estrategia va a ser derivar de acá y derivar de acá. ¿Sí? ¿Qué me queda de este lado? Esto lo sabemos derivar, de la práctica de derivadas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo me queda esto derivado? La derivada es la función de adentro en la función de arriba por la derivada de la función de arriba. Menos 0, porque abajo tengo una constante. Si tengo una constante, al derivarla en el teorema fundamental
del cálculo generalizado se me anula. Y de acá ya tengo f de x al cuadrado. ¿Sí? Acá tengo que lograr que haya un 1 o acá lograr que haya un 4. Acá me queda toda una derivada de esto. Y de acá voy a reemplazar f en 1 y f en 4 y f en 2. O sea, la x la voy a cambiar por 1 y por 2, y ahí averiguo, ¿no?, cuánto vale f en 1 y f en 4. ¿Sí? O sea, hay veces que la derivada es para sacarme de encima la función integral más que otra cosa. Con eso se pueden entretener hasta el ejercicio 12. ¿Sí? Y para poder avanzar sobre el final de la práctica, el tema de cálculo de áreas. Que acá vamos a usar esta idea, volver sobre la idea de la función integral. ¿Sí? O sea, recordar que si yo tengo a sobre b de f de x diferencial x, ¿sí?, cálculo de áreas es donde usamos fuerte Barrow. Barrow nos dice que esto es f de b menos f de a. Barrow nos dice cómo hacer la cuenta, ¿sí? No nos dice cuál es el área. ¿Qué quiero decir? Si yo hago la integral entre menos 1 y 1 de x diferencial x, la regla de Barrow me dice, calcula una primitiva, x al cuadrado sobre 2, y analizarlo en los extremos. O sea, me queda 1 al cuadrado sobre 2 menos menos 1 al cuadrado sobre 2. O sea, 0. ¿Sí? O sea, tengo una integral definida que me da 0. ¿Cuál es la clásica confusión? Pensar que siempre que tengo una integral definida, representa un área. No es así. O sea, lo que hace la integral es barrer áreas, pero si el área está por debajo del eje X, me las resta. O sea, en este caso nosotros tenemos la función X, acá tengo el menos 1, acá tengo el 1, ¿sí? La región que abarca mi integral, la integral entre menos 1 y 1 de X diferencial X, me queda 0. ¿Por qué? Porque este área está sumando y este área está restando. Y son iguales. Por eso se me restan. Si yo quisiera hallar el área encerrada entre el gráfico de y igual x y el eje X entre menos 1 y 1, yo lo que quiero es este área más este área. Pero ahí sí lo pienso como áreas y no como una integral. Y ahí es donde vamos a usar la cuestión principal. Si f de x es mayor que 0 para todo x perteneciente a AB, vamos a ponerlo cerrado, la integral entre a y b de f de x diferencial x es el área encerrada por el gráfico de f, el eje X y las rectas X igual a A y X igual a B. O sea, una forma larga de decir, si acá tengo A y acá tengo B, mi función f es siempre positiva para todos los x en el intervalo, la integral me da esta área de acá. Y no me importa que el borde sea curvado, porque yo ahora esta integral la sé calcular utilizando Barrow. No necesito fórmulas de geométricas. O sea, si f es positiva, el área lo calculo directamente con la integral definida. Ahora,
Si la función es negativa en AB, la integral entre A y B de f de x diferencial x cambiada de signo me da el área encerrada por lo mismo de antes. O sea, si acá tengo A y acá tengo B, este área, el área es menos la integral de A sobre B de f de x diferencial x. La integral, como la función es negativa, me va a dar negativa. Con este menos de acá, me va a compensar el signo. Entonces, si yo quisiera calcular entre menos 1 y 1 para la función x, el área encerrada entre el gráfico de la función y el eje x, tengo que mirar cuándo está por arriba y cuándo está por abajo la función. En menos 1, 0, ¿sí? La función es negativa. Así que el área 1 va a ser menos la integral entre menos 1 y 0 de x diferencial x. En 0, 1, se le ocurrió a mi vecino ponerse a taladrar, la función es positiva. Entonces, el área 2 va a ser la integral entre 0 y 1 de x diferencial x. O sea, si yo buscara el área total, el área de este triángulo y el área de este triángulo sería área 1 más área 2. Y acá algo importante, siempre que busco un área, el resultado me tiene que dar un número positivo. Si a mí me da un número negativo, en algo la estoy pifiando y reviso. Entonces, a ver, acá el área 1. El área 1 es menos la integral entre menos 1 y 0 de x diferencial x. O sea, es menos, paréntesis, la integral entre menos 1 y 0 por Barrow es x al cuadrado sobre 2 analizado entre menos 1 y 0. ¿Qué me queda esto? Menos, paréntesis, la función en el de arriba, 0 al cuadrado sobre 2, menos la función en el de abajo, menos 1 al cuadrado sobre 2. O sea, me queda menos 0 al cuadrado sobre 2. Esto me da 0 menos un medio. Menos un medio positivo. Me da positivo, tiene sentido porque yo estoy calculando un área. El área 2 es la integral entre 0 y 1 de x diferencial x. O sea que es x al cuadrado sobre 2 analizado entre 0 y 1. O sea, me queda 1 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2, me queda un medio positivo. Directamente porque era la zona en donde el gráfico de la función está por encima del eje. Entonces, mi área total para este caso sería área 1 más área 2, un medio más un medio, en este caso me queda 1. O sea que si yo busco áreas entre el gráfico de una función y el eje X, tengo que ver cuándo, ¿sí?, el gráfico está por encima del eje X y cuándo está por debajo, para lo cual necesito las raíces. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, acá el punto A, y mi función hace así, este es B, este es C, y este es D, y yo quisiera saber cuál es esta región, que es el área encerrada por el gráfico de F, el eje X y las rectas
x igual a A, que es el primer borde, y x igual a D, que es el segundo borde, lo voy a pensar, como hay partes que están por arriba y partes por abajo, con tres integrales. Área 1, área 2, área 3. El área 1, como la función es positiva, lo voy a calcular directamente con la integral. Es la integral entre A y B de f diferencial x. El área 2, como la función es negativa, lo voy a pensar como menos la integral entre b y c de f diferencial x. Y el área 3, como tengo la función positiva, directamente la integral me da el área, la integral entre c y d de f diferencial x. Una ventaja que tiene esto, que en los tres casos la integral es de la misma función. Así que calculo una sola vez la primitiva, hago barro acá y barro acá, y después sumo. ¿Sí? Bueno, van a tener millones de preguntas, ¿sí?, a lo largo del curso. Son 37 ejercicios, tienen un montón para trabajar, ¿sí? Lo único que me falta, como para hacer un ejemplo, es área entre curvas. Área entre curvas. Entonces imaginemos, denme un segundito. Vamos a pensar un ejemplo que queden los números lindos. Imaginemos que tengo f de x igual a x al cuadrado más 3x menos 1, y g de x es 2x menos 1. No, estoy diciendo más 1. Ahora sí me gustó más. Imaginemos que me piden hallar el área encerrada entre las curvas, entre los gráficos de f y g en el intervalo 0,2. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando busco área entre curvas? ¿Sí? Necesito saber qué función va por arriba y qué función va por abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo una función f y una función g, el área entre a y b encerrada entre el gráfico de las funciones es la integral entre a y b de f menos g diferencial x. ¿Y qué es lo que me importa acá? No me importa el eje x. Me importa cuál es la función que va por arriba y cuál es la función que va por abajo. Mucha bibliografía habla de techo menos piso. O sea, es la integral del techo menos el piso. Esto me va a dar el área encerrada por las dos curvas, entre A y B. O sea, el área, el cálculo del área, depende de qué función va por arriba y de qué función va por abajo. Entonces, esto es una cuadrática y una lineal. ¿Sí? O sea, tengo una cuadrática que hace así y una lineal que hace así. Si miro el gráfico este aproximado que me hice, hay partes en que la cuadrática va por arriba y la lineal por abajo, y hay partes en donde cambia el comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a buscar los puntos de intersección para ver si en el intervalo donde yo estoy considerando que quiero el área, hay un cambio de comportamiento.
Básicamente quiero ver si este punto tiene la coordenada x entre 0 y 2, o si este punto tiene la coordenada entre 0 y 2. ¿Sí? Entonces, me busco la intersección de f con g. F de x igual a g de x. O sea, cuando x al cuadrado más 3x menos 1 es igual a 2x más 1. Bueno, entonces x cuadrado, paso 2x restando, me queda más x, paso el 1 restando, me queda menos 2, igual a 0. Y esto tiene dos soluciones, x igual a menos 2 y x igual a 1. O sea, en mi gráfico, ahora ya sé que este valor es menos 2 y que este valor es 1. ¿Dónde quiero integrar yo? Entre 0 y 2. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una región en donde la lineal va por arriba y la cuadrática va por abajo, y otra región en donde la cuadrática va por arriba y la lineal va por abajo. ¿Sí? Entonces, el área total lo voy a pensar como que es el área 1 más el área 2. Para calcular el área 1, llamémosla a esta área 1, va a ser la integral en donde, entre 0 y 1, que son donde arranco y donde termina mi región, del techo, que es la lineal, G, menos el piso, que es la cuadrática, F, diferencial X. El área 2 va a ser la integral entre 1 y 2 del techo, en este tramo el techo es la cuadrática, que es F, menos el piso, que es G, diferencial X. Ojo que esto es un área y esto es un área, así que estos dos resultados me tienen que dar positivos. Si alguno de los dos resultados finales de estas integrales me diera negativo, quiere decir o que integré mal, o que hice mal Barrow, o que me equivoqué quién era el techo y quién era el piso. ¿No? Lo bueno que tiene esto es que esta cuenta me da un polinomio. Integrarlo es fácil, hacer Barrow es fácil. Lo mismo acá, cuidado que acá es g menos f y acá es f menos g. Estas dos funciones no van a ser iguales. Entonces, hago las cuentas cada una por separado. ¿Sí? Nada, acá terminar las cuentas. Acá hay que hacer Barrow y acá hay que hacer Barrow. Directo. Ahora, fíjense que acá me dan un intervalo de integración. O sea, me están diciendo dónde empiezo a integrar y hasta dónde integro. Diferente sería el enunciado si me dijeran, dadas f de x igual a x cuadrado más x menos 2 y g de x igual a 2x más 1, hallar el área encerrada por sus gráficos. Ahí sería entre menos 2 y 1 nada más. Exactamente, tengo que buscar la región que encierran los dos gráficos. ¿Sí? Yo ya me hice un gráfico así aproximado, esta es F, esta es G. ¿Cuál es la región que encierran los dos gráficos? Esta de acá. La coordenada de este punto ya la calculé, era menos 2. La coordenada de este punto es 1. Como no me dan entre dónde tengo que integrar, lo que me va a dar los límites de integración son los extremos de mi región. Mi región empieza en menos 2 y termina en 1. O sea, el área va a ser la integral entre menos 2 y 1, y en este caso, en este caso, en todo el intervalo, el comportamiento es el mismo. G va por arriba y F va por abajo. Entonces, ya directamente el resultado de esta integral me va a dar el área que busco.
Ojo, que podría pasar que me digan el mismo enunciado, el gráfico, el área encerrada por el gráfico de F y G, y el gráfico de F y G hacen algo así. Imaginemos que esta es F y que esta es G. O sea que la región que encierran los gráficos está dividida en dos secciones. Acá voy a calcular cada una por separado porque cambia el comportamiento. Si acá tuviera A, B y C, el área 1 sería la integral entre A y B de la que va por arriba, que es G, menos la que va por abajo, que es F. Mientras que el área 2 sería la integral entre B y C de la que va por arriba en ese intervalo, que es F, menos la que va por abajo, que es G. ¿Cuánto va a dar esto? Depende de A, B, C, fórmulas de F y G. Pero digo, hacerse un dibujito, aunque sea aproximado de lo que pasa, cuando tengo la posibilidad, me ayuda a pensar las integrales. Fíjense que yo este gráfico me lo hice sin ningún tipo de escala, ¿sí? Pero me permitió pensar que en el intervalo donde yo quería integrar, quién iba por arriba y quién iba por abajo en cada tramo. ¿Sí? Bueno, con esto tienen para pelearse con toda la práctica 6, ¿sí? No digo que les vaya a salir todo, que no vaya a haber complicaciones, ¿sí? Pero, nada, avancen con la práctica y el sábado que viene trabajamos todas las dudas que surjan, que calculo que van a ser unas cuantas, ¿sí? Y es normal, no se preocupen.